Hola sí, bienvenidos una vez más a una traducción de Camino al Fin que espero que sea del agrado de ustedes. Y no olviden que estamos estrenando dos series, Crónicas del Conflicto Final, en el que expandimos todo el conocimiento que ya el doctor Walter Bate ha consultado y ha investigado, y en la otra, Descubrimiento Bíblico, en el que tratamos temas difíciles de entender de la Biblia. Así que bienvenidos y los esperamos por aquí en este canal. Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola Martín, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy muy bien, gracias. Así que tenemos algo muy interesante. No creo que hayamos hecho esto en un paquete. No, no lo hemos hecho antes. Así que ya lo hemos mencionado en numerosas ocasiones, pero nos hemos realizado ningún estudio detallado al respecto. Y en cuanto a los casos individuales, hemos tenido episodios y estudios, pero creo que es muy importante tener los cinco juntos, porque así la base es mucho más sólida, los cinco pilares. Así que empecemos con una oración. Padre Celestial, gracias por reunirnos de nuevo. Te pedimos que nos ayudes en esta discusión y que también ilumines nuestras mentes. Nos protejan con los santos ángeles y nos guíen con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Martín, creo que Henry hizo un buen trabajo con nuestro telón de fondo. Hermoso. Los cinco pilares del adventismo, fundamentados en la palabra de Dios. Y a la izquierda se ve al pueblo de Dios marchando hacia la ciudad santa. ¿Y en qué consisten estos cinco pilares? Pues bien, estos cinco pilares distinguen al movimiento adventista de todas las demás denominaciones. Puede que otras denominaciones tengan fragmentos aquí y allá, pero ninguna de ellas los tiene todos presentes, ¿sí? En una misma organización. Entonces, cuando comenzó el movimiento adventista y la gente de todas las denominaciones comenzó a unirse al movimiento, mm, y surgió el conflicto entre los credos y las escrituras, ah, y finalmente hubo que dejar de lado los credos y las escrituras, tuvieron que convertirse en la norma. Fue entonces cuando personas de todos los ámbitos de la vida y todas las confesiones comenzaron a unirse al movimiento adventista. Y desde entonces, personas de todos los sistemas religiosos del mundo se han unido, ¿sí? Budistas, gente de la nueva era, musulmanes y todo lo demás. Y bueno, digo ateo porque el ateísmo también es en realidad una religión. Sí, los ateos se unieron a los agnósticos y a las religiones tribales y a las religiones de la tierra. Y quién sabe cuántas personas se han unido al movimiento adventista. Pero tuvieron que dejar atrás sus pertenencias y aceptar a estos cinco. ¿Sí? Estos eran pues los cinco pilares. No llegaron todos a la vez. Su forma de pensar evolucionó al verse obligados a estudiar las escrituras. Y Martin, si estos cinco pilares son bíblicos, entonces cualquier movimiento que no los incorpore no tiene una visión completa, ¿sí? Y no tiene una base sobre la cual construir su fe. Así pues, debemos hablar de estos cinco pilares y preguntarnos qué importancia tienen y merece la pena separarse de todo aquello que no los incorpore. ¿Qué te parece esto? Esto es bastante duro, ¿no? Eh, sí, pero no es ciencia espacial, no. Y Dios lo ha hecho lo suficientemente fácil para que cada persona pueda tomar una decisión al respecto. Ahora bien, no vamos a realizar estudios exhaustivos sobre los cinco pilares, porque eso implicaría horas y horas y horas de clases y cientos de textos, así que vamos a repasar brevemente los conceptos básicos y echarles un vistazo.
Los 5 pilares son el santuario, la segunda venida de Cristo, el premilenianismo, la segunda venida de Cristo, el tema del sábado, por supuesto, y el estado de los muertos y el espíritu de profecía. ¿Sí? Esos 5. Y a medida que avanza se vuelven cada vez más controvertidas, ¿no? El quinto, el cuarto y el tercero son bastante controvertidos. La segunda venida es un motivo de conflicto, ¿sí? Especialmente hoy en día. El santuario es muy teológico, ¿sí? No hay muchas denominaciones que tengan el santuario. No, tienen fragmentos, pero no tienen la imagen completa. Y esto es un problema. Si la gente piensa que si quieres recordar esto, la forma en que yo podría averiguarlo es que hay 5 y son 5 S. Así es, todos tienen una S. Santuario, segunda venida, sábado, estado de los muertos y espíritu de profecía. 5 S. Así que Martín, entremos de lleno en las 5 S y veamos por qué el movimiento adventista se distingue de todos los demás movimientos. Y si me permiten ser tan arrogante como para decir por qué es el único movimiento que tiene una base bíblica completa. Estoy de acuerdo, creo que podremos comprobar que se trata de la misma enseñanza que tenía Jesús. Y desde luego, eso espero que sea así. Entonces, el mensaje del santuario, Martín, ¿cuánto del Antiguo Testamento es lenguaje del santuario? Básicamente todo el conjunto. Básicamente todo, ¿verdad? Comienza con Adán y Eva y el altar y la matanza de la primera pequeña víctima para vestirla con una túnica típica de rectitud que cubriera su desnudez. Podemos aclarar una vez más quién sacrificó al cordero o a los corderos. Adán tuvo que sacrificarlo, entonces no es Dios, no, porque creo que mucha gente cuando lees, Dios los hizo vestidos de piel, ¿sí? Pero Adán mató a los suyos. Bueno, puedes repasar la tipología de la Biblia y verás que todos aquellos que llevaban un cordero para confesar sus pecados, sobre el cordero tenían que sacrificarlo ellos mismos. Así pues, Martín, el lenguaje del santuario forma parte integral de la Biblia. Ahora bien, si todo el Antiguo Testamento constituía la tipología del plan de salvación y debía copiarse meticulosamente, entonces era necesario copiar un patrón, ¿sí? Y a Moisés se le dio un modelo y tuvo que seguirlo meticulosamente. Y ese patrón marca la pauta para todo el plan de salvación. El papel del cordero, el papel del sacerdote, y todo eso está involucrado. El papel del sumo sacerdote, la oficiación en el santuario, las 2 cámaras del santuario, el santo y el santísimo, y las diferentes oficinas. Una era anual y la otra diaria. Y todos esos temas. Entonces, si vamos a Primera de Juan, leemos allí, hijitos míos. Primera de Juan 2.1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Así que hay un abogado, ¿no? Y Él es la propiciación. Hermosa palabra para nuestros pecados, básicamente el propiciatorio. ¿Sí? Y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Así que Cristo murió por los pecados del mundo entero. Y en esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, puedes ver que hay un vínculo entre los mandamientos y el ministerio de Cristo. Sí, así que el santuario y los mandamientos, todo es absolutamente el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él ciertamente es el amor de Dios perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Entonces, Martín, si no guardas la palabra, si rechazas la palabra o cualquier parte de la Biblia, no guarda los mandamientos. Entonces realmente no le conoces, ¿sí? Y no sabes por qué murió.
¿sí? No tiene sentido y no sabes por qué necesitas un mediador. Y necesitas un defensor porque eres un transgresor de la ley. ¿Bien? Incluso en un sistema mundano, si eres un transgresor de la ley, se supone que debes ir a la cárcel. No todos van, por supuesto, en estos tiempos, pero se supone que debes ir a la cárcel. Y si quieres tener alguna atenuante, mejor consíguete algo, ya sabes. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué necesitamos un defensor? Necesitamos un defensor porque somos transgresores de la ley. Y si somos transgresores de la ley, entonces estamos sujetos a la pena de la ley. En este caso, la pena es bastante severa. La pena es la muerte, muerte eterna. Pero tenemos a alguien que es la propiciación por nuestros pecados y que se convirtió en nuestro abogado o defensor en el advenimiento, pero tenemos que guardar los mandamientos. Bien, entonces Cristo murió por transgresión de la ley y la transgresión de la ley es pecado, según las escrituras. Ahora, Martín, hay gente que dice que Jesús lo hizo todo y todo se terminó en la cruz, ¿sí? ¿Y por qué no lo terminó entonces en la cruz? Eso no puedo responderlo, tenemos que preguntarle a ellos. ¿Y qué ha estado haciendo durante 2000 años? Nada, porque todo estaba terminado, ¿verdad? Y hay gente que llega incluso a introducir el universalismo y dicen, bueno, si Jesús lo pagó todo, entonces todos están salvos. Así que sigan haciendo lo que están haciendo. Pero esto no es lógico, porque si no guardas los mandamientos, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Y tal vez pueda preguntar por qué ahora que lo mencionas, creo que la gente se confunde con Jesús diciendo en la cruz, está consumado, ¿sí? Pero ¿qué se consumó? Sí, pagó el precio del pecado y recuperó lo que se perdió, se convirtió en el heredero aparente. El segundo Adán, así es, derrotó a Satanás en la cruz, pero no se deshizo de él, todavía está aquí. Y si no crees que está aquí, enciende tu televisor y mira las noticias. Entonces sabrás que todavía está presente, que no ha sido eliminado en términos de su poder. Entonces, el plan de salvación es que necesitas una propiciación, porque eres un transgresor de la ley. Cristo interviene, se convierte en la propiciación, se convierte en el cordero que muere por ti. La túnica que recibes es su túnica de justicia, pero luego Él es tu abogado, ¿sí? Porque el precio ha sido pagado por el pecado. Ahora tienes un abogado, pero tienes que volver a la armonía con los mandamientos. De lo contrario, eres un mentiroso. Muy bien, entonces, ¿qué estaba haciendo cuando vino a esta tierra? Cuando vino por primera vez, su ministerio fue en el atrio exterior, ¿sí? Él era el cordero, el altar del holocausto estaba allí. Y todos los rituales de sacrificio no se realizaban dentro del lugar santo o el santísimo, sino fuera. Allí oficiaba y cuando se convirtió en sumo sacerdote, ¿a dónde fue entonces? Al lugar santo, ¿bien? Pero no podía entrar en el lugar santo terrenal porque eso era solo para el sacerdote levita. Él era judío, ¿sí? No habría podido hacer eso. Así que debió haber comenzado la oficiación en el templo, ¿sí? No hecho a mano. Y ese es el santuario, ¿verdad? Ese es el que vio Moisés. Muy bien. En el típico donde se realizaba la administración diaria general, ¿no era en el lugar santo? Sí. Entonces Cristo debió haber entrado en el lugar santo cuando murió y luego en algún momento debió haber un movimiento hacia el Santísimo, el Yom Kippur, Día de la Expiación, el que se celebra una vez al año porque tienes que seguir el patrón. Si rompes el patrón, entonces no entenderás lo que Cristo está haciendo ni por qué está en el cielo ahora y para qué está oficiando. Así que vayamos directamente al grano, mis hermanos, y veamos qué dice Hebreos. El libro de Hebreos, hicimos una serie completa sobre el libro de Hebreos. Ahora mismo hay gente que dice, Martín, que Hebreos no fue escrito por Pablo. ¿Cómo?
Sí, ¿por qué querrían decir eso? Los críticos más críticos. Sí, los críticos dicen cosas. Dicen que son más inteligentes que Dios, ¿no? Pero es una ilustración, ya sabes, toda la ilustración ocurrió y hay gente que dice que fue escrito mucho más tarde. Y ya sabes, siglos después de Cristo. Ah, ahora bien, es sorprendente que Dios no les haya informado sobre el ministerio de Cristo y el oficio sacerdotal de Cristo al principio de la historia de la iglesia. Y si está hablando del santuario, todo el libro de Hebreos trata sobre el ministerio del sumo sacerdote en el santuario. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo no mencionó am, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo? Hablaba como si todavía estuviera en práctica, ¿sí? Y todo seguía intacto. Correcto, entonces, Martín, Dios no juega al escondite, no, dio toda la información necesaria a la iglesia primitiva. Y eso fue antes de la destrucción de Jerusalén, para que pudieran entender de qué se trataba el ministerio. Bien, entonces hay gente que dice que no hay santuario en el cielo. ¿Y cuál era el modelo terrenal? No lo sé, ¿no lo sabes? Muy bien, entonces, puedes ver que hay mucha confusión, por supuesto. Es lo mismo que decir que no hay juicio. De acuerdo, pero todo el mensaje del santuario se relaciona con el juicio. Así es. Pero el universalismo dice que todos están a salvo, ¿sí? Y no hay primera resurrección ni segunda resurrección porque una es para los justos y la otra es para los injustos. Una es para alabanza y la otra para condenación. Saben, incluso si eliminamos el Antiguo Testamento, donde el santuario es, como mencionamos, básicamente contiene todo. Entramos de nuevo en el cuando llegamos a Apocalipsis en Hebreos, entonces, ¿qué pasa ahora? Gran problema. Así que echemos un vistazo aquí. Por lo tanto, santos hermanos, dice Hebreos 3.1, este participantes del llamamiento celestial consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, quien fue fiel a aquel que lo designó, como también Moisés fue fiel en toda su casa. Entonces, aquí estamos hablando de tipo y antitipo. Moisés el tipo, Cristo el antitipo. Porque este hombre fue considerado digno de más gloria que Moisés en cuanto que ha edificado la casa. Tiene más honor que la casa. Ahora, ¿qué casa construyó Moisés? El santuario terrenal. Era uno con cortinas y esas cosas y no tenía un templo. Salomón construyó ese. Pero en cualquier caso, lo llamaban el santuario. ¿Sí? Entonces, había uno superior del que ese era solo una copia. Bien. ¿Y quién construyó esa casa? La superior. Sí, entonces debe ser Dios, ¿no? Pero ya veremos. Entonces, también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que aquel le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, así que está haciendo esto con todo el poder de la divinidad. También dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque el sacerdocio y la realeza estaban separados en lo terrenal, pero aquí estaban combinados. Y Melquisedec es el tipo de la combinación de un rey sacerdote. ¿Sí? El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que este es un rey sacerdote. ¿Puedo preguntar algo? Tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado, dice. Si es engendrado significa que te creó o te engendró como ellos querían, entonces significa que solo Él lo engendró aquí. Bueno, eso es un pequeño problema, Martín, porque esa palabra engendrado, como sabes, es única, es monogeneer, y eso es en realidad una negación de la preexistencia eterna de Cristo. Eso es lo que estoy tratando de decir, Walter. Entonces, si lo leo correctamente, aquí está diciendo, tú eres mi hijo, hoy te he apartado para un propósito especial. Así es, así es. Entonces, continuemos con esta historia. Así que si pasamos a Hebreos capítulo 8,
Dice, ahora bien, de las cosas que hemos dicho, este es el resumen. Tenemos un sumo sacerdote, tal que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, que el Señor plantó y no por el hombre. Martín, ¿puedes ver el pilar del adventismo que surge de la palabra? ¿Sí? Ahí está, se mantiene en pie porque ese es el fundamento, la base, puesto por el Señor y no por el hombre. El verdadero tabernáculo no es un cuento de hadas. Así que, Martín, las personas que quieren negar el mensaje del santuario están negando las mismas escrituras. Es un pilar y se mantiene en pie. Entonces, si lo terrenal fue un modelo para lo celestial, entonces podemos estar seguros de lo que Cristo está haciendo en lo celestial. Y dice que está ministrando allí, un ministro del santuario. Así es. Entonces el capítulo 9, versículo 11 dice, pero Cristo, llegado a ser sumo sacerdote de los bienes venideros por medio del tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por manos humanas. ¿Qué más claro puede ser? Es decir, no de este edificio, no de esta cosa terrenal de aquí abajo. Glorioso como era, solo un modelo, era solo un modelo. Entonces, Martín, este es un pilar. No puedes mover este pilar. No puedes moverlo. Una pizca. Y no puedes mover un título. Así que pensemos bien en esto. Entonces, Cristo vino, realizó el ministerio del atrio exterior, pagó el precio del pecado, venció el pecado en la carne. Entonces vino en carne humana. Venció el pecado, venció las tentaciones de Satanás y pagó el precio del pecado por el mundo entero, ¿sí? Por cada persona que ha vivido. Eso no significa que cada persona sea salva porque tenemos una elección. Exacto. Y luego después de la resurrección se convirtió en sumo sacerdote, el ministro en el tabernáculo celestial. Y dado que el sacerdote entró primero en el lugar santo, debió haber comenzado el ministerio en el lugar santo, ¿sí? Excepto por la inauguración que inauguró todo el templo. Y eso lo hizo justo después de ver a María. Correcto. Luego fue al cielo, tuvo lugar la inauguración, regresó y luego comenzó su ministerio. Y de esto es de lo que está hablando. Tenemos a este defensor. Ahora, si saltamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 12, vemos, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y volviéndome vi 7 candelabros de oro, así que ese es el lugar santo, porque ahí es donde estaba el candelabro. Y en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaban hasta los pies alrededor de los talones, con un cinto de oro. Allí vio a Jesús ministrando. ¿Dónde? En el lugar santo. ¿Es esa columna? ¿Es esa columna fuerte? Es inamovible. Entonces fue el santo el lugar. No fue el santísimo, ¿sí? La Biblia dice que el santo. Y allí el profeta lo ve ministrando en el santo. Y a medida que avanzas en el libro del Apocalipsis, avanzas en el tiempo. Y eventualmente llegarás al día de la expiación, las escenas del juicio y luego pasarás al lugar santísimo. Bien. Verás, tal vez pueda preguntarlo así. ¿Puede haber una escena de juicio en el lugar santo? Debe ser en el Santísimo, porque ahí es donde la ley está. ¿Sí? Muy bien, entonces pasemos a esa escena. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Y con otro ángel vino y se puso de pie ante el altar teniendo un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Entonces, esto es en el altar del incienso. ¿Sí? Eso también es el lugar santo, pero para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, el trono está en el lugar santísimo. ¿Sí? Y el altar del incienso es básicamente el puente, la puerta, está el ingreso. Y el humo del incienso que vino con las oraciones de los santos ascendió ante Dios
desde la mano del ángel. Y luego vayamos a 1844. Ese es el final de la profecía de los 2300 días o tardes y mañanas. Daniel 8:14. Y me dijo, hasta 2300 días entonces el santuario será purificado. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque el mensaje del santuario se había perdido. Ese pilar como que se derrumbó y quedó enterrado en el polvo. No sabían a qué se refería cuando dice que el santuario sería limpiado, es decir, después de todo el santuario terrenal había desaparecido. ¿Sí? Realmente no habían estudiado el libro de Hebreos hasta el punto de saberlo, pero el terrenal era solo una copia del celestial, entonces, ¿de qué santuario estamos hablando aquí? Estamos hablando del celestial. ¿Bien? ¿Por qué necesitaría el celestial ser limpiado? ¿Porque lleva un registro del pecado? Exactamente. Cada pecado confesado, ¿a dónde crees que va el registro de tu pecado? ¿A ninguna parte? No, en esta etapa no, definitivamente no está allí. En esta etapa está en el cielo. Y es un tipo, un, un antitipo del tipo. Y el tipo que, ¿a dónde fue el pecado? Exactamente. Y tenía que ser una vez que el registro del pecado estuviera allí. Y luego una vez al año al día lo de la expiación lo limpia. Así que después de la gran decepción de 1844, los buscadores de la verdad fueron guiados por el Espíritu de verdad a estudiar la gran doctrina del santuario. Quiero decir, lo discutimos para no tener que repasar todo el estudio de nuevo. O bien habían creído que la tierra era el santuario al que se refiere el texto, pero ahora su atención estaba dirigida hacia el santuario celestial. Y pasamos a Apocalipsis 11:19, porque ahí es donde el gran conflicto final entre el espíritu que sale del abad se enfrenta a la mujer, la iglesia que guarda los mandamientos. ¿Sí? Y leemos allí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca de su pacto. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está el arca del pacto? En el lugar santísimo, ¿no? Pero justo ahora en Apocalipsis capítulo 1 estaba entre el candelabro. Entonces, ¿pasamos del santo al santísimo? Así es. Solo para volver a Hebreos, donde es una propiciación. ¿Dónde es la propiciación? La misericordia, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada. Ahora, Martín, esa es la última plaga. Entonces, esta escena del juicio tiene lugar desde Apocalipsis 11 en adelante y se completará en la segunda venida después de la séptima plaga. ¿Eso es lógico? ¿Esto es bíblico? ¿Es este pilar fuerte? ¿Es un pilar de hadas etéreo? Esta almohada fue plantada por Dios. Ajá. Entonces, pero Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes venideros por un tabernáculo mayor y más perfecto, dice Hebreos 9:11, no hecho por manos humanas. Es decir, no de este edificio. Hay un templo en el cielo, ya sea que los otros movimientos y denominaciones lo quieran o no. Tienen que desechar Hebreos si así lo quieren hacer. Y Apocalipsis también. Entonces, Hebreos 9 nos dice que no por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Sí? Habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Ahora, esta es la versión King James. Él no podía oficiar en el lugar celestial hasta que hubiera sangre. Y la Biblia es bastante clara, no entró con la sangre de cabras, ni de becerros, ni de ovejas, ni de aves, ni nada de eso. Entró con su propia sangre. Si la tipología es correcta, entonces debió haber comenzado su servicio en el lugar santo. Es el orden. Bien, la palabra para lugar santo es agión, y esto proviene de la concordancia, así que en realidad significa santuario, o holy place en inglés. Es un lugar santo, pero no es el santo, no el más santo del santuario. Pero si ahora vas a la nueva versión internacional, dice que no entró por medio de la sangre de dioses y becerros, sino que entró en el lugar santísimo. Ahora bien, ¿qué es ahora?
una vez para siempre por su propia sangre, obteniendo así la redención eterna. Ahora, Martín, ¿qué pasa con el lugar santo? ¿Dónde lo dejan? ¿No hubo oficiación en el lugar santo? Según la versión King James, entró en el lugar santo, que es Ajión, y el lugar santísimo es Agón, pero no dice Agón, dice Ajión. Dice Agón, entonces, ¿por qué los traductores de la nueva versión internacional lo cambiaron al lugar santísimo? Ajá, es por esos manuscritos que usan. ¿Por qué no querrían los manuscritos que nos da el texto recibido? Porque entonces tendrías que tener el lugar santo. Muy bien, entonces Hebreos 9:12 dice, no con sangre de cabras. Esta es ahora la nueva King James, supuestamente. Ajá, confiando en el texto recibido. Pero con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Veo el dedo sucio y peludo de Roma aquí. Estoy de acuerdo contigo porque si la nueva King James es solo para hacerla más legible, ¿por qué cambiar todo? ¿Por qué cambiarlo? Exacto, entonces Martín, me voy a quedar con este porque tenemos un sumo sacerdote que entró y fue sacrificado una vez. El sistema católico romano lo sacrifica cada vez que celebran una misa y tienen un sacerdocio terrenal. ¿Cuál es el sentido del sacerdocio terrenal si fue abolido y cumplido en Cristo? Es ridículo. Entonces, ese es un sistema anticristo, ¿sí? Estás cincelando este pilar con los otros o con otras versiones. Bien, entonces, ¿por qué los traductores de la Biblia tendrían algo en contra de ese pilar? Estoy empezando a amar este pilar. Ese pilar no se va a mover, no se va a mover ni un centímetro, ni un milímetro, ni un micrómetro. Permanecerá en pie. Sí. Entonces, tenemos un sumo sacerdote. Él oficia en un templo o en un templo no hecho por manos humanas, dice Hebreos, ¿no? Comenzó el ministerio en el lugar santo, caminando entre los candelabros, siendo tu defensor. Entonces, cuando se terminó en la cruz, el precio fue pagado, pero ese trabajo aún no estaba hecho porque aún no habías nacido, ¿sí? Si tomas el santuario, el precio fue pagado al principio, ¿correcto? Y luego todo lo demás todavía tenía que suceder. Entonces, deshazte del santuario. Tienes que deshacerte de Daniel, ¿sí? Porque acabamos de leerlo en el libro de Daniel, tienes que deshacerte del Apocalipsis. ¿Sí? No sabrás dónde está en el flujo del tiempo, no tendrás ni idea de lo que está sucediendo, ni el progreso desde lo santo hasta lo santísimo. No tendrás ni idea de la diferencia entre los dos ministerios, el del santo y el del santísimo. Uno de ellos es el día de la expiación antitípico y no comprenderás el mensaje del primer ángel. Ha llegado el momento de su juicio. Amén. ¿Y ahora qué? Entonces, Martín, ese pilar se mantiene. Se mantiene. ¿Sí? ¿Quieres moverlo? No, no lo voy a hacer. Entonces tienes que abandonar el adventismo y entonces te conviertes en parte de Babilonia y eso es todo porque ya no te basas en la palabra. Ahora estás viajando por ahí buscando la salvación universal, sin obedecer los mandamientos. ¿Sí? Y si lo eliminas, echas a perder todo el plan. eh, y es tan ilógico. Así pues, Adán y Eva son expulsados porque infringen la ley. Los incluyen en un sistema, ¿sí? Que ellos deberían hacer el sacrificio. Pero no vale nada porque simplemente lo tiras a la basura. Pero ahora cualquiera puede entrar sin hacer nada de eso. Oh, Dios cometió un error. ¿Por qué tendría que morir Jesús? Todo el plan de salvación es una auténtica chapuza. Se ha ido. Así que creo que podemos afirmar con seguridad, basándonos en Colosenses capítulo 2, 17, versículo, que lo terrenal era una sombra de las cosas venideras, pero la sustancia misma nos habla del ministerio de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Así pues, todo este santuario terrenal es un símbolo del plan de salvación.
¿Qué decía la Biblia? No recuerdo la redacción exacta, pero cuando Jesús entró en el templo también decía que aquí hay uno más alto que el templo. Así es, uno más alto que el templo, porque Él es la plenitud. Así pues, Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas, que es figura del verdadero, sino que apareció ahora en el cielo mismo, en la presencia de Dios por nosotros, ni que se ofreciera a sí mismo a menudo, como el sumo sacerdote entraba cada año en el lugar santo con la sangre de otros. Martín, ¿qué efecto tiene esto en la misa católica? Sí, adiós. Eso no es un pilar absoluto. Entonces, cuando personas como Tyndall o Fried o algunos de ellos negaban la Eucaristía, ¿qué les hacían? Oh, los torturaban un poco. Y entonces, ya sabes, una vez que la misa es un sacrificio perpetuo, es una blasfemia. Hebreos 9:26, porque de otro modo le sería necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en el fin del mundo, ha aparecido para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Eso es todo. Eso acaba con el catolicismo. Ha desaparecido por completo. Cualquier sistema que quiera volver a empezar está bien. ¿Y qué hay del protestantismo? ¿No es eso sentarse sobre un pilar roto? Sí, sentado sobre un pilar roto. Digamos que esto se ha cumplido, así que este pilar ahora queda apartado. Bien, podemos entonces concluir de manera definitiva que el pilar del santuario del adventismo es inamovible. Por supuesto, lo hemos comprobado. Es el único que explicará el ministerio de Cristo y dará sentido a las profecías de Daniel y Apocalipsis y a todo lo relacionado con ellas. Bien, vamos al segundo pilar, que es la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo para establecer el reino, ¿verdad? Para arrebatarle la corona. Muy bien. Y esta segunda venida será visible. Cuando comenzó el movimiento adventista, la gente dijo, no queremos oír ese mensaje. Las iglesias, sí. Las iglesias no querían oír hablar de la llegada de Jesús, ¿no? Porque habría de venir a acabar con este mundo y liberar a los pobres pecadores de su sufrimiento. No, no queremos esta doctrina. Y la gente dijo, pero saben, es una doctrina bíblica y no tenemos que pasar por 1000 versículos porque ya lo hemos hecho. Así que si quieren tener la Biblia en pocas palabras, pueden leer Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Y eso es todo. Ya han establecido el pilar. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Como hemos dicho a menudo, las otras os dan habitaciones y las modernas os dan algo de espacio. Pero nada, si no fuera así, os lo habría dicho antes. Voy a prepararos un lugar. ¿Quién? Jesús está hablando. Si me voy y os preparo un lugar, volveré. ¿Sí? Hola, ¿este pilar está en pie? Está sólido. Él va a volver. Y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por cierto, también podemos adelantarnos a los siguientes pilares aquí, porque esta es la doctrina de muerte. ¿A dónde vas cuando mueres? Exacto. Esto es lo que me convenció de que no tienes vida eterna, a menos que seas Jesús. Cuando mueres, te vas, duermes. No solo vas al cielo cuando ocurre la resurrección. Solamente la resurrección irás al cielo. Pero también es un poco como este pilar se mantiene muy fuerte cuando dice, y te recibiré conmigo. No vendré allí y te capacitaré para que dirijas el lugar por mí. No. Entonces, si voy y preparo un lugar para ti, volveré. Esa es la doctrina de la segunda venida. Y entonces te recibiré para que puedas estar donde yo también estoy. Ahora mismo estás tirado en el polvo, ¿sí? Y si voy, ya lo sabéis. Y el camino lo sabéis porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Por fe tienes que aceptarlo. Y entonces serás parte de esta promesa.
Hechos 1:11. Estas son las palabras del ángel que dijo, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo. Así vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Esto es algo físico. Así que en caso de que no hayas entendido lo que Juan dijo sobre lo que Jesús dijo aquí en Juan 14:4, ya sabes a dónde voy. Luego, en Hechos deja muy claro que envió un ángel para decirles, discúlpame, porque ellos preguntaban, ¿por qué vas a restablecer el reino ahora? Volvieron a preguntar y aún así no lo consiguieron. Tuvieron que esperar el derramamiento del Espíritu Santo antes de recibir ese mensaje. Y lo extraño es que en el mundo nadie lo entiende tampoco, ¿sí? Quieren que los millennials gobiernen. Quiero que Cristo reine. Amén. Entonces, así que este es un pequeño problema porque se interpone en el camino de su dominio terrenal. Y es mejor que se elimine quienes creen en ello a que todo el sistema se derrumbe por culpa de estas personas que no quieren creer en lo que creen. Suena muy parecido a lo que decían los israelitas cuando Jesús estuvo aquí por primera vez. Es exactamente la misma repetición. Así que este pilar, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre viendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Martín, ¿no va a venir? El movimiento de la nueva era de Blavatsky, que por supuesto está bajo la influencia de Lucifer, dice que se trata de una llegada esotérica. No es nada, se avecina una nueva era de ilustración, según ella. La edad de oro, como lo decía Trump, ¿sí? Durante 1000 años. La Biblia habla de destrucción repentina, plagas, y después de la séptima plaga, la venida de Cristo. Así que las dos historias simplemente no coinciden. ¿Cuáles están comprando las iglesias? Desafortunadamente el equivocado, no la bíblica. La que es una época dorada. ¿Y de dónde viene eso? ¿Acaso no proviene del seno de la Iglesia Católica con su futurismo y sus tonterías? Eso no es bíblico. ¿Y hasta qué punto será visible? Como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Martín, ¿ese pilar sigue en pie? Totalmente. ¿Qué sucederá en la segunda venida? ¿No existe la resurrección? Sí, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Y eso significa que no serás bendecido si formas parte de la segunda resurrección. Y luego el libro del Apocalipsis nos dice que entre ambos hay 1000 años, entre la primera y la segunda resurrección. Un milenio de descanso. ¿Acaso eso no suena como la semana cósmica? Definitivamente. Incluso entre los nuestros no quieren aceptarlo. Es un sábado. Es sábado de descanso. 1000 años. Un sabatismo. Entonces, hay una resurrección y aquellos que resucitan junto con los vivos, que son cambiados en un abrir y cerrar de ojos, se encuentran con el Señor en el aire. Así pues, la doctrina de la segunda venida está muy poderosamente representada en las Escrituras. Y queda muy claro cómo tendrá lugar. Me refiero a que sonará la trompeta. Será un espectáculo. Todo ojo le verá. Será de este a oeste. No es ningún secreto que algo va a pasar. Y aquí no hay ningún tema. No es ningún secreto. Es muy ruidoso. Será muy ruidoso. Incluso habrá una resurrección especial para aquellos que lo traspasaron, quienes lo atravesaron. Y morirán. Resucitarán para morir. Recibirán 3 muertes. Habrá una tercera. Pero ya llegaremos a eso. Entonces, Martín, la segunda venida, ese pilar en el que se sostiene, es muy fuerte, no es movible, ¿sí? Así que pasemos al día de reposo, que es otro pilar. Sin duda vamos a tener algo de emoción y pasar al pilar del sábado. Entonces, será nuestro pilar 3. ¿Cuándo se instituyó el sábado? Veo que ahora hay un gran revuelo por eso. Las personas que antes se identificaban con la dominación mediante estos 5 pilares ahora claman en contra de ello. ¿No? No es de la creación.
¿De dónde es entonces? Si no es de la creación. Cuando vi que no miré, no quería ver más, así que todavía no sé de dónde dicen esto. Martín, antes de la caída del cielo, nadie dudaba de que Dios era el creador, ¿sí? Nadie dudaba de su origen. Cuando Dios creó al hombre, nos dice que el sábado fue hecho para el hombre. No fue hecho solo para los judíos. Fue creada para el hombre y fue instituido en el Edén cuando no había ningún judío alrededor. Fue incluso antes de la inundación. Eso fue mucho antes de los judíos. En realidad la palabra judío ni siquiera aparece en la Biblia. Es judeo, que luego fue cambiado. Así que incluso si quieres decir israelitas, es lo mismo. No es lo mismo. He estado allí. ¿Por qué Abraham guardaría los mandamientos si solo se instituyeron en el Sinaí? Exactamente. Si sus leyes y todo lo demás, sus testimonios, entonces el sábado sigue vigente, no se sostiene. Habla también a los hijos de Israel, dice Éxodo 31:13. Ciertamente guardaréis mi sábado porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. ¿Es esto entonces una señal de redención? Sí, pero también es un signo de creación. Absolutamente, porque en el mandamiento dice, porque en 6 días el Señor hizo eh, esto y por eso guardas el sábado. Pero así te dice que es para santificarte. ¿Acaso eso no significa devolverte a la armonía con su ley? Sí, es Deuteronomio. ¿Y acaso no guardas el sábado porque fuiste esclavo en Egipto y fuiste liberado de la esclavitud? Eso es redención, ¿no? Es redención y creación. Está bien. Así que ustedes pertenecen al Señor. ¿Y por qué los compró por un precio? Estás redimido y demás. Y usted se supone que debe reconocer esto públicamente a través de qué? Como la semana de reposo. Así que debes conservarlo porque Él es quien te redime y te santifica. En otras palabras, te da un corazón nuevo, una nueva creación. El viejo ha muerto. Y la otra razón por la que lo conservas es porque Él te creó. Pero claro, eso lo cambió cuando vino a este mundo, ¿no? Bueno, ese es un problema cuando vas al Apocalipsis y vas al mensaje del primer ángel. Ahí hay un problema, pero ¿qué hay de Mateo 5:17? No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, aparte del sábado, pasará del Señor. ¿Dice eso? No, para nada. Sabes que hay una maldición sobre las personas que añaden algo a las escrituras y le quitan algo, así que será mejor que lo repita y lo corrija rápidamente antes de que la maldición caiga sobre mí. Porque de cierto os digo que mientras pasen el cielo y la tierra, ni una jota, gar, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando vayas al versículo 17, cumplir no significa abolir, quitar, eliminar. No, 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 definitivamente no. A menos que tengas un problema gramatical, o un problema interno, un problema personal que no quiero que cumplas la ley. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, será quebrantado. No hay otro versículo que dice que si quebrantas a uno, los quebrantas a todos y enseñarás a los hombres para que sea llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Y más adelante lo matiza diciendo que al menos no estará allí. Pero cualquiera que haga lo mismo y les enseñe lo mismo será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo nunca vino a abolir ni a cambiar la ley. No, Él vino a enaltecerla y a cumplirla, a vivirla, a darnos un ejemplo de cómo debería ser. Levítico dice 23, capítulo 23, versículo 3, 6 días se trabajará, pero el séptimo día no el primero, es el día de reposo, el séptimo día de santa convocación. No haréis en él ningún trabajo, es día de reposo para el Señor en todas vuestras moradas. Así pues es el símbolo de su santificación. ¿Sí?
no de la santificación por obras. Y Roma dice que eres un anatema si dices que las obras no te salvan, te salvas por fe y por gracia. Hebreos 4:3, porque nosotros, los que hemos creído, entramos en el reposo. En otras palabras, descansamos en la obra consumada de Cristo. Ya no estaba allí, pero también puedes participar en la recreación y el resto. Como él dijo, he jurado en mi ira que si no entran en mi descanso, aunque las obras se terminaron desde los cimientos del mundo, ya está hecho. ¿Sí? No puedo añadir nada más, pero permítanme matizar eso. No puedo hacer ni un ápice para ganarme el cielo. Pero desde luego no entraré en el cielo si no hago ni una pizca. ¿Así se llama eso? Es un dilema sin salida. Sí, es un dilema sin salida. Así que no entraré en el cielo por cumplir la ley, pero tampoco entraré en el cielo si descuido la ley. Es confuso, pero es así. Por lo tanto, queda un descanso para el pueblo de Dios. Todos debemos ser salvos por la justicia de Cristo y no por nuestras obras. Debemos entonces abolir la ley. Romanos 3, la última palabra, dice que no. Nosotros la establecemos. Dios no quiere que no nos deshagamos de ello. Entonces, Martín, para dejar el asunto bien claro, este asunto del sábado contra la marca de la bestia, que es el domingo, porque la bestia misma dice que el domingo es una marca de su poder eclesiástico. Eso es lo que afirma la Iglesia Católica. Los millennials lo ven desde esa perspectiva, así que asegurémonos. Así que en este video también veremos a Jason Wolf, es un nacionalista cristiano, y también apoya a Douglas Wilson, sí, con quien tuvimos una entrevista en relación con el tema del sábado en el marco de la iniciativa de Heritage and Hope. Hace poco entrevistaron a Jason Wolf, quien dijo estar muy de acuerdo con la forma de pensar de Thomas de Aquino. Entonces tenemos un pensamiento totalmente católico, supuestamente inducido por santos. Y luego van a hablar aquí sobre la introducción de leyes sobre el sábado. Bueno, obviamente las leyes de la marca de la bestia, porque no será el sábado, sino obviamente el primer día, el domingo. Como bien señalaste anteriormente, seguimos teniendo leyes sobre el sábado, seguimos teniendo leyes contra la blasfemia. En todos Estados Unidos seguimos teniendo leyes que favorecían y demostraban claramente el hecho de que somos un pueblo cristiano con una religión cristiana. Y por lo tanto es realmente una ignorancia histórica afirmarlo. Y lo que la gente no se da cuenta, bueno, lo que la gente no se da cuenta es que las leyes del sábado, las leyes del domingo o las leyes azules, las leyes del domingo, nunca han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. De hecho, se han mantenido. ¡Wow! Y por lo tanto, no hay ningún caso que puedas encontrar en la Corte Suprema. Ya sabes, en la lista de opiniones publicadas que te, que te niegue a un estado o a un condado el derecho a establecer una ley dominical. De hecho, todavía quedan vestigios de leyes restrictivas en la actualidad. Y léanlo porque al final dejo muy claro que he expuesto los principios, he expuesto lo que está permitido, pero al final somos estadounidenses y queremos ver una recuperación de esa tradición estadounidense. Y aparte de las últimas décadas, de nuevo todos pensaban que éramos una nación cristiana, teníamos leyes del sábado, teníamos leyes de blasfemia, de nuevo reconocimiento explícito de que somos un pueblo cristiano. Entonces, Martín, el sábado se mantiene muy fuerte, ¿de acuerdo? Hagámoslo solo para los judíos, echemos un vistazo. Bendito sea el hombre. Este es Isaías capítulo 56 versículo 2. El que hace esto y el Hijo del Hombre que se aferra a él, que guarda el sábado, para no contaminarlo y para no hacer con su mano ningún mal, ni que el Hijo del extranjero, no estamos hablando de judíos ahora. Todo aquel que se ha unido al Señor habla diciendo, el Señor me ha separado completamente de su pueblo. Ni diga él uno, he aquí, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor, al uno que guarda mi sábado y escoge lo que me agrada y se aferra a mi pacto, a ellos, es decir, al extranjero y al uno,
Les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será borrado. Está prediciendo que el extranjero y el uno, en otras palabras, aquellos que han sido impotentes por este mundo y por las enseñanzas de este mundo, si guardan el sábado, solo lo guardarán porque abrazan al Señor del sábado. Eleva tu respeto y tu amor por Dios, pero yo no podría guardar el sábado como evolucionista. No, es ridículo. Podrías guardarlo y podrías guardarlo cada 7 millones de años. Yo no podría guardarlo. Eh, el sábado como ateo tampoco. ¿Qué sentido tiene, no? No hay creación. Exacto, así que una vez que reconozco que si hubo una creación, puedo empezar a guardar el sábado. Por eso no significa que esté salvo, porque soy un individuo perdido. Tengo que arrepentirme, volver a la armonía con Dios y su ley, y aceptar las súplicas de mi abogado, aceptar su manto de justicia, y entonces puedo guardar el sábado porque Él es quien me santifica, y eso es todo. Entonces lo guardas porque está santificado, no para ser santificado. Es bíblico que el extraño y el incrédulo, aquellos que se han vuelto religiosamente impotentes, guarden el sábado. Sí, bueno, ellos dicen que sí, y debemos recordar que creo que mucha gente se centra en la parte en la que Jesús lo hizo todo por nosotros. Y ahora, cuando guardamos el sábado, en realidad estamos tratando de restarle importancia a lo que hizo por nosotros en la cruz al liberarnos. Pero Él no nos liberó del sábado. El sábado y los 10 mandamientos son un flujo de amor, de lo que Él te mostró, lo que ha hecho por ti. Bien, entonces preguntemos algo sobre el sábado en la historia. ¿Por qué fueron al cautiverio babilónico? Porque no guardaron el sábado. ¿Qué nos dice Ezequiel sobre eso? Ezequiel 20:16. Porque despreciaron mis juicios y no anduvieron en mis estatutos, sino que profanaron mis sábados, porque sus corazones fueron tras sus ídolos. Tenían sus propias ideas, pero ¿por qué fueron tras los ídolos? Porque no es cierto que cuando reconoces el sábado reconoces quién es la autoridad en tu vida. Exactamente, y si reconoces el domingo, eso es idolatría. El domingo es idolatría, es quebrantar el segundo mandamiento. ¿Hay alguien más que lo trajo? Bien, ¿es deshonrar a Dios? Claro. Entonces tiene otro Dios además de ti porque no estás honrando el sábado de Dios, sino el del Papa. ¿Sí? Entonces, Él se convierte en tu Dios y no me importa cuánto jabón más fuerte use para blanquear su manto. Debajo tiene vestiduras negras, por más que las lave. Puedes ver algunas fotos del Papa Francisco el Jesuita con estas vestiduras negras que brillan a través de sus túnicas blancas. Pero no vayamos a eso. Este es un tema muy serio. Entonces, cuando vas a la restauración y lees sobre eso en el libro de Esdras y Nehemías, la primera restauración que tuvo lugar fue el templo mismo. ¿Sí? Entonces, ese es el plan de salvación. Y eso es todo. Y la última fue el muro y el sábado. El sábado fue la última corrección. Entonces, ese fue el tipo, lo mismo para el mundo cristiano. Entonces, el sábado, ¿el mundo perdió de vista el sábado? Realmente no, siempre hubo alguien para recordárselo, siempre fue la luz, siempre pasó, aunque fuera un poco tenue. Entonces, la primera generación de cristianos, ellos guardaban el sábado, ¿verdad? Su costumbre era, dice la Biblia, los valdenses guardaban el sábado, fueron perseguidos por ello, claro, despiadadamente, y fueron castigados con la confiscación de sus bienes, el Senado de Toulouse y finalmente un decreto de muerte que llegó. La iglesia celta guardaba el sábado, claro. La iglesia etíope guardaba el sábado, sí, si no me equivoco, todavía lo guarda incluso. Parte de ella, sí. ¿Y quién destruyó ese pequeño arreglo? ¿No fueron los jesuitas? Ajá. ¿Qué hay de los reformadores? ¿Se enfrentaron al sábado? Por supuesto. Lo has mencionado muchas veces antes. Claro. Y todos emitieron advertencias sobre el sábado y dijeron, ya sabes, debemos guardar el sábado. Y lo rechazaron.
pero no desapareció. Entonces llegaron los bautistas del séptimo día y dijeron, ya sabes, debemos guardar el sábado. Y finalmente el séptimo día, los adventistas, quienes guardan el sábado o guardamos el sábado. Y tal vez sea importante saberlo ahora. No fueron los adventistas quienes idearon este pilar, no. No es su pilar, este pilar es simplemente bíblico. El santuario, no lo pensaron, de hecho el principio lo pasaron por alto, porque no lo entendieron. Entonces el santuario es un pilar y no se puede mover. Es bíblico. La segunda venida es un pilar y no se puede mover. Es bíblico. El sábado es un pilar y no se puede mover. Es bíblico. No los hemos inventado como adventistas. Y se enfrentará a la marca de la bestia. Y este es el verdadero problema, porque el verdadero problema es quién es tu redentor y quién es tu creador. ¿Quién es la autoridad en tu vida? El único símbolo que tenemos para ambos es el sábado. ¿Sí? Es el sábado. Entonces, ¿cuál de esos tres que hemos discutido hasta ahora podemos echar? Ninguno, por suerte. Somos muy afortunados porque si nos mantenemos firmes sobre estos pilares, probablemente estaremos bien. Muy bien, entonces no puedo patear el sábado y no puedo patear la segunda venida y no puedo patear el santuario. ¿Pateamos el estado de los muertos entonces? Veámoslo a ver. Ah, Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. Génesis 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Quién dijo eso? Lucifer. Lucifer lo dijo. Bueno, Satanás. ¿Son tan contradictorios? Directamente opuestos. Algunas personas me dicen que hay que ser teólogo para reconciliar estos versículos y realmente parece que sí, porque las iglesias parecen reconciliarlos. Uno de los dos miente, ¿sí? Oye, definitivamente es así. Y, ciertamente morirás, dijo, ¿no? En contraposición a ciertamente no moriréis. Ahora, es desconcertante que el mundo acepte el segundo, ¿sí? Ahora, no voy a poner todos los versículos sobre la muerte, ya lo hemos hecho con gran detalle. La gente puede consultar los anteriores WhatsApp Prof, donde están todos esos versículos, donde hablamos sobre el estado de los muertos y todos estos temas. Los muertos no saben nada, dice la Biblia. Sus pensamientos perecen cuando mueren en su carne, dice Job. ¿Lo veré después de la resurrección? La nueva traducción lo espiritualiza. Pero todos, incluso Pablo y todos ellos, cuando esperaban la segunda venida y la resurrección, quiero decir, incluso en la resurrección de Lázaro, cuando murió y Jesús dijo que estaría bien, y Marta dijo que en la resurrección estaría bien, ¿sí? Entonces estaría bien allí. Así que ya sabían que estaba dormido, sabían sobre el estado de los muertos. Entonces, esta es la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Y esa es una doctrina de la serpiente, la doctrina de la serpiente, la inmortalidad del alma. Ahora bien, si vas a ser inmortal y no vas a morir, y la Biblia dice claramente que la muerte es un estado de sueño y es un estado de olvido, y si rechazas a Dios y su camino, entonces sufrirás la segunda muerte y te consumirás en humo, te consumirás y serás como si nunca hubieras existido. En otras palabras, simplemente desaparecerás. Un olvido eterno. No existes. Así que Dios nunca nos mintió, dijo, morirás el día que peques, ¿de acuerdo? Dios pagó el precio por ti y por mí, la muerte que se suponía que debías morir, y te da una salida con la condición de que vuelvas a la armonía. Tienes que arrepentirte y ser bautizado. Tienes que apartarte de tus malos caminos. Tienes que volverte hacia la justicia, ¿verdad? Y luego lee Ezequiel 33. Es muy sencillo. Acepta lo que Jesús hizo por ti. Ahora bien, si crees que eres inmortal y no puedes morir, entonces tienes que empezar a crear planes de contingencia sobre qué te sucederá si no estás en armonía con Dios.
Así que de ahí viene la doctrina del infierno, ¿vale? Entonces, si vives eternamente, como dijo la serpiente, y no estás en armonía con Dios, ¿a dónde vas? Vas al infierno, ¿sí? Probablemente jugarás a los juegos del hambre o algo allá abajo. Eso es lo que piensa la gente nueva. Y los otros dijeron, no, te van a clavar un tridente en el trasero. Así que no tienes que inventar la doctrina del infierno. Ahora, la Biblia habla del infierno, pero es una traducción de la palabra, ¿sí? Y a veces es la traducción eh, que significa tumba, ¿no? Entonces, ¿es la tumba o es un lugar al que vas? Tienes que inventar un lugar porque no vas a ninguna parte si estás muerto, excepto para la tumba, ¿no? ¿Dónde está tu victoria? Porque resucitarás de entre los muertos. Toda la doctrina de la resurrección es destruida por esta estupidez de creer en la serpiente, ¿sí? Entonces, tienes que inventar el infierno, es decir, incluso llegan al extremo de tomar esa parte de las escrituras donde Jesús baja al infierno, porque tiene las llaves, ¿sí? Entonces, en realidad también hacen que no haya muerto. Murió y luego fue al inframundo, echó a Satanás, abrió las cerraduras y obtuvo esto. Y es un trabajo muy pobre porque Satanás todavía está muy ocupado aquí abajo, ¿no? Así que toda esta doctrina es una tontería, pero es escepticismo. Y en realidad proviene del paganismo. Entonces, tienes que inventar el infierno y eso convierte a Dios en un monstruo. Y si también quieres negar la expiación, entonces tienes que inventar el purgatorio, porque entonces pagas por tus propios pecados en lugar de que Él pague por tus pecados con su muerte. Y en los viejos tiempos antes del Papa Benedicto, todavía creían en el limbo para los bebés. ¿Sí? ¿A dónde van los bebés? Porque aún no han tenido la oportunidad de pecar. ¿Y qué hay de la doctrina de la predestinación, donde Dios decide antes de que nazcas si vas al infierno o al cielo? ¿A qué me refiero? No tienes elección, no tiene elección. ¿Acaso eso no convierte a Dios en un verdugo arbitrario? Sí, simplemente te creó para poder destruirte de nuevo. Ajá, ¿y qué hay del espiritismo? O ese es un tema muy importante en estos días especialmente. Entonces, podemos decir que la doctrina de la inmortalidad del alma lleva a doctrinas que destrozan por completo el carácter de Dios. Claro, lo convierten en un monstruo malvado, peor que Stalin o Hitler, que torturará por toda la eternidad, por una corta vida aquí en la tierra, y te predestinará a ir al infierno por toda la eternidad sin darte opción alguna, por algún capricho, sea cual sea. Así que todo esto son mentiras del enemigo sobre el carácter de Dios y sobre el plan de salvación. Y definitivamente lo es, especialmente al final. Estos son las tres segundos, las tres venidas. El sábado, el estado de los muertos, en los que Satanás se centrará para engañar. Ahora, si realmente quiere engañarte, como lo hizo con Ignacio de Loyola, ese malvado individuo al que llaman santo, que hablaba con demonios y fingía hablar con Dios, trae el espiritismo al mundo, ¿sí? Entonces, ¿en quién crees entonces? ¿No estás hablando con demonios? Porque los muertos no saben nada. Ya no volverán, dice la Biblia. No volverán a su casa. Sus pensamientos perecen el día que mueren. Y allí yacen en ese estado de inconsciencia hasta la resurrección. Entonces, el espiritismo abrirá el camino para aceptar el catolicismo. Sí, pasará, porque seguro que será el pegamento que unirá al protestantismo y al catolicismo. Porque cuando experimentan
El espiritismo, manifestaciones se dan que no se basan en la palabra de Dios. Su sentimiento y la emoción tomará el control. Y niega un así dice el Señor. ¿Cuántas personas han venido a ti y te han dicho, no podrás convencerme porque vi esto, o hablé de esto, y sentí esto? Entonces, si los muertos no saben nada, el culto a los ancestros se acabó, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién adoran? A los demonios. La Biblia es muy clara, dicen que adoran a los demonios. Pablo lo dice directamente, el espíritu de los demonios, estando adorando a los demonios. Y si rezan a los santos, están adorando a los demonios. ¿Sí? Los santos están muertos, y quien quiera que responda en su nombre es un demonio. María está muerta. Entonces, quien quiera que aparezca como María es un demonio. Bien, si crees en Dios y no crees en la serpiente, ¿qué hay de fingir la segunda venida? ¿Quién fingirá la segunda venida? Lucifer, Satanás. Y luego, entonces, ¿quién está aquí abajo en la tierra en este momento? El hombre y los demonios. No hay espíritus muertos, no hay nada flotando por ahí. No saben nada, ni tu abuela, ni tú, nadie. No vamos a pasar por esto. Los versículos los conocemos, pero este es un asunto muy serio, tan moderno con respecto al estado de los muertos. ¿A dónde conduce finalmente? ¿Por la manifestación, como dijo Alice Bailey, sobre la jerarquía, en otras palabras, este llamado liderazgo espiritual? ¿Y a dónde conducirá eso y cómo se puede contrarrestar todo esto? Se convierte en parte del estado de los muertos y el espiritismo. Y si no sucede como dicen las escrituras con respecto a la segunda venida, que será de esta manera que te encontrarás con el Señor en el aire. Él no tocará el suelo. Él ya sabes todos estos asuntos. Cualquier otra cosa será una falsificación y es espiritismo y se basa en la doctrina del estado de los muertos. Escuchemos lo que piensa la Iglesia Católica sobre este tema. Escuchemos a estos católicos hablar. Y en esta serie estoy aquí para hacerles una pregunta. ¿Qué deberían pensar las personas inteligentes, los estadounidenses comunes y corrientes sobre los ovnis? Hoy nos acompañan de dos de los grandes pensadores contemporáneos sobre este tema. Uno, según ambos, tienen mucho que ver con la religión y esto es por ahora nuestro último episodio, así que es justo que nos ocupemos de las cosas finales. Después de todo, cuando lidiamos con preguntas que nos llevan más allá de los límites de la comprensión humana, es solo cuestión de tiempo antes de que nos topemos con Dios. Soy católico, me interesa la religión, me interesa la experiencia religiosa. Creo que hay maneras en que los elementos del fenómeno ovni se parecen a formas características, pero al mismo tiempo extremadamente extrañas, de experiencia espiritual y sobrenatural, del tipo que encajaría bastante bien dentro de una especie de relato al estilo de William James sobre las variedades de la experiencia religiosa. Eres un estudioso de la religión, has revisado los archivos del Vaticano. Cuéntanos sobre esta intersección de la creencia religiosa y la tradición ovni. ¿Son las personas religiosas más abiertas a estas ideas en términos generales? Según tu experiencia, y me refiero a las personas religiosas convencionales, es decir, no a la nación del Islam que cree en los ovnis y como grupo es rechazada como herética por el Islam convencional. Sí, entonces creo que la gente convencional en los Estados Unidos, las personas religiosas, son más o menos o es apropiado que las personas seculares, los ateos o simplemente los agnósticos crean en los ovnis, aunque metafísicamente tienen una categoría de comprensión de la inteligencia no humana, porque obviamente a lo largo de la Biblia se hace referencia a la inteligencia no humana, ángeles, ángeles caídos, pero nunca había pensado en los ovnis hasta alrededor de 2012. Y fue a través del trabajo en la tradición católica, particularmente en los eventos del contacto con ángeles, que mi mente se volvió para ver los informes modernos de ovnis como una continuación y una nueva forma de religiosidad. Entonces, básicamente, Martín, la Biblia nos dice que este planeta está aislado. Aquí abajo tenemos demonios, tenemos humanos y tenemos ángeles de Dios que se encargan de los problemas entre los demonios y la humanidad.
y son nuestra protección. Y sin ellos probablemente tendríamos serios problemas, más de los que tenemos y nos extinguiríamos como raza humana. Oh, seguro, y la Biblia dice que los cuatro ángeles están contendiendo los vientos y que eventualmente los soltarán. Así es. Entonces, Martín, el estado de los muertos abrirá el camino para manifestaciones de naturaleza sobrenatural. Y si no aceptas el estado de los muertos, serás engañado y arrastrado por todo viento de oscuridad. Lo harás porque tendrás que negar la evidencia de tus propios ojos y tus sentidos serán puestos a prueba. Y ese será el problema. Tendrás que probarlo hasta la palabra, así que la única esperanza que tienes es mantenerte firme en lo que está escrito. Entonces, sobre ese pilar del estado de los muertos, si lo entiendes y lo aceptas, estarás protegido contra las muchas ilusiones que vienen. Esa será la única manera en que puedes. Así que, ¿quieres deshacerte de esto y derribarlo? No, por supuesto que no. ¿Entendió esto Martín Lutero? Sí, parcialmente, y también tuvo que partir de todas estas otras doctrinas. No entendió del todo cómo arreglar el infierno y todas esas cosas, y estaba un poco confundido al principio. Pero entendió que la Biblia dice claramente que los muertos no saben nada, están durmiendo. ¿Sí? ¿Y qué hay de Tyndall? ¿Lo entendió? ¿Y Fried? ¿Lo entendió? ¿Qué hay de la conexión cristiana, que fue un movimiento protestante del que surgió James White? ¿Entendieron la doctrina del estado de los muertos? Así que sí, siempre fue claro, pero la gente no lo quiere porque acepta las palabras de la serpiente. Así que no voy a mover ese pilar. No es bíblico, los muertos no saben nada. Dios dijo que ciertamente morirás. Ahora, el espíritu de profecía, acabamos de hacer uno sobre eso, ¿sí? Los tres o parte de los tres oráculos. Así que pensé que era apropiado que pudiéramos mencionarlo de nuevo. Y eso también tendremos que ver porque si ese es un pilar que todos quieren echar, exacto, lo estás haciendo bajo tu propio riesgo. Entonces, Apocalipsis 12:17 nos dice que el dragón se enojó contra la mujer, que es la iglesia, y fue a hacer la guerra contra el remanente de su semilla. Eso es lo que queda al final de los tiempos. Eso va a tener la verdad y aferrarse a estos pilares que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que deben guardar los mandamientos, incluido el sábado. Y deben tener una comprensión del mensaje del santuario y de qué se trata realmente la mediación, la muerte y todo el ministerio de Cristo, ¿sí? Y todo surgió a causa de la transgresión de la ley. Si quieres tener el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, entonces tienes que creer en el santuario, ¿sí? Entonces, Primera de Corintios 1:6 dice, así como el testimonio de Cristo, que es el mismo que el testimonio de Jesús, fue confirmado en ustedes de tal manera que no les falta ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el segundo pilar. Estás esperando la segunda venida y aquellos que esperan la segunda venida no se quedarán atrás en ningún don, lo que significa que tendrán el don de profecía, ¿sí? Quien también os confirmará para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí Pablo confirma que el espíritu de profecía existirá en el remanente al final de los tiempos, aquellos que esperan la venida de Cristo. ¿De acuerdo? Y Joel 2:28 nos dice que este también, ahí está, y lo discutimos en los oráculos, repasémoslo. Acontecerá después, es decir, hacia el final, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Ahora bien, ¿sucedieron estas cosas? Sí. Tuvimos a los niños predicando en Noruega y en los países escandinavos sobre la segunda venida de Cristo, ¿no? Tuvimos a Foy y a todos los demás, a Heisen, teniendo visiones y gente predicando esta doctrina, y también sobre los siervos y sobre vuestras siervas, las mujeres no serán excluidas. En aquellos días derramaré mi espíritu y mostraré prodigios en el cielo y en el mar, tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Eso es una referencia a las últimas cosas que sucederán.
el oscurecimiento de la luna, etcétera, etcétera, etcétera. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Ese es el día oscuro de la historia y todas estas cosas sucedieron justo antes del gran y terrible día del Señor. Así que estamos hablando del último movimiento. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho el Señor, y el remanente al que el Señor llamará. Ese remanente, según el Apocalipsis, tiene el espíritu de profecía. Sí, trato hecho y no puedes pasarlo por alto. ¿Y qué hará este último movimiento? El Señor Dios te guiará continuamente. Esto es Isaías 58, versículo 11. Sacia tu alma en la sequía y engorda tus huesos y serás como un jardín regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los que sean de ti, hablando del remanente, reconstruirán los antiguos lugares desolados. De lo contrario, tendrás que erigir estos pilares, ¿sí? Tienes que hacerlo. Todos han sido expulsados. Tienes que volver a colocarlos en su lugar santo, ¿sí? Ya se ha hecho, están ahí. Serás llamado reparador de la brecha en el muro, la brecha en la ley. El sábado, como dice Isaías 58, esa es la brecha en la ley. El restaurador de caminos para habitar. ¿Y cuál es el problema? Si apartas tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo y llamas al sábado delicia, santo del Señor honorable y lo honras, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tu propio placer, ni hablando tus propias palabras, es un requisito previo, absolutamente. Entonces os deleitaréis en el Señor y yo haré que escribas en los lugares altos de la tierra y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre, que es la vida eterna. ¿Sí? Porque la boca del Señor ha hablado. Bien, entonces ¿se restaurará el sábado en los últimos días? Definitivamente. ¿Se restaurará el don de profecía en los últimos días? Será parte del remanente. ¿Sí? ¿Qué pilar quieres derribar? No puedes derribar a nadie. Si quieres caminar por el camino o la ciudad celestial, Martín, eres un alborotador. Ese no soy yo. Esa es la palabra. Eres un alborotador. Así que si vamos a meternos en problemas por mantener estos 5 pilares, entonces está bien. Ahora, Martín, este es una última pregunta provocativa. ¿Hay alguna denominación en el mundo que reconozca los 5? Sí, la hay. Y no hay muchas, creo que solo hay una. Muy bien. E incluso dentro de las filas de esta hay algunos que quieren derribar esta almohada. Estos pilares, muchos han intentado darle al santuario una patada, incluso patean también el sábado, el espíritu de profecía. Intentan darle al sábado una pequeña patada, aquí y allá. Martín, estos pilares no se van a mover. Y sabes que cuando lees en la Biblia que el rey, después de que Atalía matara a todos los hijos del rey, quedó un hijo, se paró en el pilar. Quiero pararme en el pilar, ¿sí? Los 5. Oremos. Padre Celestial, 5 pilares del adventismo. Si alguien puede mover un solo pilar de estos 5 pilares y probar con las escrituras que es así, entonces podemos dejar este movimiento con seguridad. Pero si estos 5 pilares se mantienen en pie, Señor, entonces danos el valor para permanecer con ellos. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.